una vez más a una cápsula más de Empleo a tu medida. Estamos aquí en Mama 360 y les agradezco mucho que estén el día de hoy con nosotros. Una de las principales cosas que vamos a trabajar el día de hoy es algunas cosas que nos han preguntado en redes sociales, como cuándo debemos prepararnos y cómo debemos prepararnos para una entrevista en línea. Hemos platicado ya en cápsulas anteriores cuando muchos de estos procesos de reclutamiento y selección que ahora con esta nueva modalidad pues son a través de diferentes plataformas como Zoom, Teams, Hangout y diferentes plataformas a través de las cuales nos piden que nos conectemos para que tengamos una entrevista. Entonces, pues bueno, muchas de las cosas que hemos preparado el día de hoy para ustedes tienen que ver con eso. Cómo vamos a preparar esta entrevista, qué debemos de tener, qué cuidados vamos a realizar y sobre todo buscando que esta entrevista sea exitosa. Y bueno, pues una de las principales cosas que debemos hacer pues es, como si fuera una entrevista presencial, prepararnos físicamente para la entrevista. Evidentemente agendar nuestra entrevista, tener en cuenta los tiempos. Es muy importante que en esta preparación pues tengamos un tiempo dedicado al arreglo personal. No perdamos de vista que no porque el reclutador nos esté entrevistando a nosotros como candidatos y que de alguna u otra forma estemos frente a una computadora, en una plataforma, no se visualiza o no se analiza nuestro lenguaje corporal ni nuestra presentación física. Entonces va a ser muy importante que nos preparemos físicamente para estar en esta entrevista. ¿Qué significa? Con nuestro arreglo personal, en una vestimenta seguramente, dependiendo del tipo de puesto que tú estés buscando, pero seguramente tendrá que ser business casual o de alguna u otra forma pues que sea agradable a la vista del reclutador esta entrevista. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que preparar sin duda pues es explicar nuestro currículum y saber cómo expresarlo en una plataforma. A veces cuando estamos en este tipo de videoconferencias o de llamadas, perdemos un poco el rapport que se podría generar durante esta entrevista. Seguramente podríamos tener alguna pérdida de minutos en los que podemos darle tiempo al reclutador de ofrecernos un vaso de agua o empezar a preguntarnos un poco acerca de cómo fue el trayecto de nuestra casa a la entrevista. Entonces, cuando estamos en estas plataformas, ese tipo de rapport normalmente se pierde. Y es muy importante que empecemos a relajarnos durante esta entrevista, y aunque no tengamos estos elementos, pues también nos preparemos para tener una brecha de iniciación en la que podamos hablar con el reclutador de temas no propiamente de la entrevista, pero sí que nos puedan dar como esta ligereza para empezar a entrar en las preguntas y en poder explicar nuestro currículum. Otra de las cosas que va a ser muy importante es que prepares el espacio, es decir, que dediques un espacio físicamente de tu casa, de tu oficina, o un lugar en donde no te molesten, un lugar donde tengas buena conexión a internet, donde no evites los ruidos, donde no estés pegadito a una ventana o una puerta, y en donde cualquier tipo de ruido evite que tú pierdas la concentración en tu entrevista. Entonces va a ser muy importante que también a lo mejor informemos a las personas que están alrededor de nuestra familia, las personas con las que vivimos, que vamos a destinar ese espacio en la entrevista, entonces que necesitamos privacidad para la misma. Otra de las cosas que van a ser como muy importantes es que nos aseguremos de tener una buena tecnología para poder hacer la entrevista. ¿Qué significa esto? Una buena conexión a internet, pero sobre todo una computadora que nos permita tener estar mediando en este tipo de cosas, en donde podamos incluso presentar algo al reclutador, en donde tengamos a lo mejor una buena cámara, un buen micrófono, unos buenos audífonos. Si lo hacemos en nuestro celular, que también la conexión sea estable, que no tengamos como ninguna problemática con esta. Las tabletas es exactamente lo mismo. Entonces ya vimos varios pasos. 1, que estemos físicamente bien alineados y arreglados para la entrevista. 2, que dispongamos el lugar para poder hacerlo. Y 3, que tengamos una buena conexión y un buen aparato para que podamos dar pie a una buena entrevista. Y bueno, otra de las cosas que va a ser sumamente importante realizar es que podamos dedicar un buen tiempo a explicar nuestro currículum, que pongamos muchísima atención a las preguntas que nos está haciendo el reclutador. A veces la distancia no nos ayuda tanto, entonces es muy importante que pongamos muchísima atención a las preguntas para que de alguna u otra forma podamos explicar de una forma calmada, pausada, con buenos ejemplos, cuál es la experiencia que nosotros estamos teniendo. Y sobre todo que le hablemos al reclutador de buenos ejemplos. Es muy importante también que la entrevista tiene un tiempo. Entonces tienes que ir midiendo los tiempos en los cuales el reclutador, y estar monitoreando tu reloj, para que si el reclutador dispuso 30 minutos de su agenda para hacer tu entrevista,
tú no pierdas muchísimos minutos hablando de los inicios de tu carrera cuando lo que te interesa muchísimo más es hablar de tu último empleo. Entonces, dedícale muy buen espacio y muy buen tiempo a poder explicar, pero también mide tus tiempos. A veces los reclutadores sobre todo van llamada tras llamada, videoconferencia tras videoconferencia, y entonces es muy importante que tú identifiques los tiempos para que puedas destinar un buen tiempo a tu entrevista. Otro de los aspectos que va a ser muy importante es que le menciones al reclutador dónde puede obtener mayor información acerca de ti. Es decir, ya pasaste el primer filtro, ya estás en esta entrevista y seguramente te van a pedir alguna otra serie de cosas, es decir, algún portafolio de lo que tú has hecho, seguramente que apliques alguna psicometría, algunos exámenes, y entonces es importante que al final de la entrevista dediques un tiempo para hacerle saber al reclutador cuáles son los siguientes pasos del proceso y tú sepas exactamente cómo lo debes de ir enfrentando. De alguna u otra forma, considerando estos pasos, es como podríamos darte una breve introducción de cómo serían las mejores entrevistas a distancia para que tengas muchísima más efectividad en el proceso de reclutamiento y selección. Seguramente en próximas cápsulas podremos hablar más acerca de esto. Si tienes alguna pregunta, déjanos tus comentarios en las redes sociales. Mi nombre es Erika Chafino, te agradezco mucho que hayas visto esta cápsula. No te pierdas las siguientes cápsulas las próximas semanas.